Hola, le damos la bienvenida a este webinar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica que será sobre fibrosis quística. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Hilda Junio. Ella es neumóloga pediatra del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Ella es médico staff del hospital y es parte del equipo de fibrosis quística. A quien le agradecemos su generosidad y su amabilidad por participar en este webinar. La doctora Junio nos va a hablar sobre la experiencia argentina en el uso de moduladores del CFTR. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a participar en esta reunión junto a muchos colegas con los que hemos compartido varias veces experiencias. Me han invitado a hablar sobre la experiencia en Argentina con el uso de moduladores. Mi experiencia está más limitada al hospital donde trabajo, pero es un centro de referencia que tenemos un número importante de pacientes en seguimiento y muchos de ellos están hoy en día con algún tipo de terapia moduladora. No tengo nada que declarar, me podría declarar fan de la triple terapia. Bueno, mi idea es que en este tiempo que vamos a compartir juntos podamos ver un poco, repasar qué es un modulador y contarles a través de casos clínicos y de algunos datos que hemos podido recolectar en este tiempo, nuestra experiencia, ¿no? con estos tratamientos. Sin duda nos toca transitar un momento diferente en la historia y bueno, parece que poco a poco vamos desandando el embrujo. Bueno, para empezar, quería recordar un poco qué es la fibrosis quística, ¿no? La fibrosis quística es una enfermedad genética, autosómica recesiva, que está causada por una mutación en un gen en el brazo largo del cromosoma 7, y este gen contiene la información para la producción de una proteína reguladora del intercambio iónico, del intercambio de electrolitos, a través de la membrana celular, que es la conocida como el CFTR. Y el CFTR sería como el protagonista, ¿no? de esta tarde. ¿Qué pasa cuando hay un déficit en la actividad de esta proteína reguladora? Lo que sabemos es que hay una disminución de la secreción de cloro, una hiperabsorción de sodio y con una consecuente reabsorción de agua. Y esto provoca disminución del volumen del líquido de la superficie de la vía aérea. Esta deshidratación lleva a una alteración en los cilios, una alteración del clearance mucociliar, retención de moco, y es lo que genera infección crónica e inflamación, y que finalmente da este círculo vicioso que genera el deterioro pulmonar en los pacientes con la consecuente muerte. Y a través de esto y de estos conocimientos es que se ha empezado desde hace varios años ya a buscar un tratamiento ya no tanto de sostén para tratar de mejorar el clearance o para tratar de combatir las infecciones, sino que pueda actuar en el defecto primordial, eh, que si bien no es la cura definitiva de la enfermedad, bueno, puede hacer que finalmente este canal tenga actividad y que los pacientes tengan mínimos síntomas o no desarrollen los síntomas característicos de la enfermedad, ¿no? Bueno, como sabemos existen muchos tipos de mutaciones que generan defecto del CFTR a diferentes niveles, ¿no? Están los de tipo 1, en los que directamente no hay nada de síntesis de proteína, hasta mutaciones por ahí más leves, que lo que generan es una alteración en la función o una síntesis reducida, pero sin embargo hay funcionamiento. Y a partir de conocer cada uno de estos defectos es que se ha estudiado específicamente cómo se podía tratar. Y de esta manera buscar eh, generar que los pacientes tengan mayor CFTR necesario o funcionante, ¿no? Y la pregunta entonces es ¿cuánto CFTR es necesario? Sabemos que la afectación del órgano y la severidad se correlaciona con la sensibilidad del órgano a la disfunción del CFTR y con la cantidad de CFTR funcionante. Así, cuando no hay proteínas funcionantes, sabemos que son
ahí no tienen nada de proteína y son los típicos pacientes fibroquísticos con insuficiencia pancreática y con mucha manifestación de la enfermedad, pero también sabemos que algunos pacientes que tienen mutaciones más leves de alguna manera y en los que hay algo de proteína funcionante, aparecen con muchos menos síntomas, con suficiencia pancreática, eh, con desórdenes relacionados al ZPR, bueno, y de esta manera creo que eh, como fue el objetivo de la creación de este tratamiento, ¿no? Poder llevar algo de ese FTR y de alguna manera detener la enfermedad. Y así es que aparecen los moduladores. Actualmente contamos con tratamientos de tipo potenciadores y de tipo correctores. Los potenciadores lo que hacen es aumentar el tiempo de apertura de la proteína del CFTR, generando un mayor flujo de iones. Y por otro lado tenemos los correctores, que lo que intentan es corregir la proteína defectuosa, ¿no? Lograr que la proteína se forme correctamente y llegue a la mayoría de los tratamientos eh, suman justamente correctores y potenciadores. Una vez que la proteína llega a la membrana, potencian su acción para que haya eh, una mayor acción. Y así es como con el correr de los años fueron apareciendo estos tratamientos. El primero en aparecer fue el Ivacaftor en el 2012, que fue la primera droga que aparece para el tratamiento de la fibrosis quística, con una gran limitante, que era solo para pacientes que tenían mutación G551D, que en el mundo es una mutación de baja frecuencia y eran muy poquitos los pacientes que podían utilizarla y además primero aparece para chicos mayores de 6 años. Con el correr del tiempo, bueno, se fue extendiendo su uso, actualmente lo pueden usar chicos con 2 meses de vida y además fue sumando una amplia eh, cantidad de mutaciones que podían eh, verse beneficiadas con el uso de este tratamiento, ¿no? Y posteriormente, bueno, aparecieron las dobles terapias, que eran el lumacaftor y el ivacaftor, y el tezacaftor y ivacaftor en el 2018, hasta que finalmente aparece la droga milagrosa, de alguna manera, que era la triple terapia, el elexacaftor, tezacaftor y ivacaftor, que es la terapéutica más ampliamente utilizada en la actualidad. Les quería mostrar un poquito esto de las posibilidades terapéuticas con este trabajo que me compartió gentilmente Pablo Gravina, que lo muestra un poco es eh, la, la frecuencia de los alelos estudiados en diferentes poblaciones, ¿no? Y lo que quería marcar, por ejemplo, es que en Argentina, de todos los alelos estudiados, el 56% de los alelos eran delta F508, y justamente, bueno, había comparado con la población chilena en el que eh, el 30% de los alelos estudiados correspondía al delta F508, ¿no? La idea de esto es ver que si bien ahora hay muchas mutaciones que pueden ser abarcadas por este tipo de tratamientos, no todas las poblaciones van a tener eh, la misma necesidad de esos tratamientos, ¿no? Dentro de América Latina hay países que tienen muy baja incidencia de delta F y que por ahí no se benefician tanto a los pacientes con estas nuevas terapéuticas. Pero bueno, acá en Argentina es muy frecuente el delta F508 y después les voy a mostrar un poquito cuántos pacientes son los que entran dentro de este tratamiento. Y para empezar un poco a contarles nuestra experiencia con el uso de moduladores, quería empezar con este caso clínico, que justamente es de una paciente que tenía G551D. Cuando sale el ivacaftor, ya por el 2012, eh, nosotros, viendo nuestra población en el hospital, vimos que teníamos solamente 2 pacientes con esta medicación que podían beneficiarse con el uso del tratamiento. Eran primas, para que se den una idea de lo infrecuente que era
esta mutación en el país. Y bueno, nos encontramos con JC, que era nuestra paciente, que había sido diagnosticada a los 10 meses de vida por una tripsina positiva, con los test de EXOR patológicos y este molecular que les había comentado. Y lo característico de nuestra paciente era que los primeros años de vida no había tenido mucho compromiso respiratorio, sí siempre tuvo un regular progreso. En el 2012, cuando aparece esta droga, se genera como bastante dilema entre los médicos, entre si estaba bien o no indicarlo. Todos sabíamos que era una droga beneficiosa, que podía detener el avance de la enfermedad. Iban apareciendo muchos reportes que hablaban de una mejora en la función pulmonar, que no era muy importante, pero que estaba descripta, que mejoraba las exacerbaciones, que mejoraba el peso. Pero también era una medicación de muy alto costo, que no estaba en el país, que había que traerla de afuera, y que no sabíamos cuán efectivo iba a ser en la evolución inmediata de sí. En el 2015 lo que nos empieza a pasar es que nuestra paciente empieza a tener exacerbaciones más frecuentes. Empieza a requerir muchas veces antibióticos por vía oral, empieza a internarse, que no había pasado en los años anteriores, empieza a tener, bueno, infección por pseudomonas aeruginosa en forma intermitente, que lograba erradicar, pero volvía a presentar infecciones que por ahí volvían a requerir internación. Después encontramos también un estafilo meticilino resistente, que al principio también era intermitente, y finalmente en el 2017 es una neumonía necrotizante por estafilo. Si bien tenía una función pulmonar normal y bastante aceptable, lo que nos empezaba a pasar en el último año es que empezábamos a ver una caída que ya nos costaba más recuperar su nivel basal, ¿no? Era una nena que por ahí tenía exacerbaciones, que por ahí tomaba antibióticos por boca, pero siempre volvía a su nivel basal y una función. En el último tiempo ya nos costaba llegar a su nivel basal. Y el peso era un problema constante. No lográbamos que nuestra paciente lograra aumentar de peso a medida que iba creciendo. Y entonces en ese momento nos pareció que era oportuno ofrecer este tratamiento y tratar por todos los medios de que pudiera acceder a ella. Era una paciente que tenía una obra social, que podría, en todo caso, hacerse cargo de este tratamiento y lograr ingresarlo al país. Bueno, un poco lo que hablamos antes, fue la primera terapia específica que aprobó la FDA, con la limitante que al principio era solo para la G551D, después se fue ampliando su uso a otras mutaciones. Y lo que hacía, o lo que hace esta droga en realidad, dijimos que era un potenciador, que lo que hace es mejorar la apertura de los canales y de esa manera mejorar el intercambio electrónico. Muchos estudios fueron apareciendo con el correr de los años, y lo que decían todos estos estudios es que había cambios significativos en la función pulmonar. Si bien clínicamente no parecían ser significativos, había significancia estadística en el cambio, y lo que había era una reducción en el test del sudor, una mejora en la calidad de vida y días libres de síntomas. Entonces, más allá de lo que de la mejora medible que podíamos tener, también estaba el dilema de si iba a detener el avance de la. Lo que sí decían todos los reportes eran que los pacientes debían continuar con su tratamiento habitual. Fueron apareciendo más estudios que hablaban de los beneficios del ivacaftor, ya por ahí, no solo a nivel pulmonar, sino en otros aspectos, como en la enfermedad sinusal o en síntomas de reflujo o su uso en el embarazo, en la mineralización ósea.
E incluso trabajos que hablaban que mejoraba mucho eh, la lesión pulmonar, ¿no? Como que tomográficamente se podía evidenciar la mejora con el uso de este tratamiento. Y fue así que en el 2017 decidimos que era el momento oportuno para que nuestra paciente empezara con el tratamiento. Y si bien encontramos esto mismo, que la función pulmonar mejoraba con respecto a lo que venía teniendo, no era clínicamente significativo, no volvió nunca a niveles previos que tenía de función pulmonar, pero logramos que se mantuviera estable, que por ahí no necesitara tantas internaciones, sí tenía exacerbaciones respiratorias, sí ha necesitado ciclo oral, eh, pero lográbamos mantener más estable su función pulmonar. Lo que sí fue característico fue el aumento de peso. Desde que empezó con el Ivacaftor, aumentó casi 10 kilos de peso en 2 años, empezó a comer, ella empezó a tener otra relación con la comida porque realmente notaba que tenía más apetito y que además lograba una ganancia de peso mucho mayor que los años anteriores. También encontramos una disminución en los valores del test del sudor e incluso tomográficamente pudimos encontrar mejoría de las lesiones que tenía previamente al inicio del tratamiento. Así que con estos resultados creo que fue un buen empujón para decidir que más pacientes por ahí podían empezar a usar el tratamiento para ver qué cambios podíamos observar. Vuelvo a comentar, como dije antes, que era una medicación, o sigue siendo el día de hoy, una medicación muy costosa, que había que traerla de afuera. Entonces, bueno, teníamos el dilema por ahí de nosotros elegir a qué paciente se le íbamos a dar con la inequidad que eso genera, pero bueno, era lo que podíamos hacer. Y además la dificultad de necesitar que el paciente tuviera una obra social para poder acceder al tratamiento. Mientras tanto, en el 2015 se aprueba la doble terapia, que era el lumacaftor y ivacaftor. Lo que tenía de novedoso esto era que ya era para pacientes delta F508 homocigota, que como dije antes, en Argentina era bastante frecuente y ampliaba muchísimo la cantidad de pacientes a los que podríamos ofrecérselo. Con las mismas trabas que veníamos teniendo con el ivacaftor sol, una medicación muy costosa que había que traerla de afuera y con la particularidad que auspiciaba un 4% de mejoría en la función pulmonar, que realmente clínicamente no parecía significativo. El lumacaftor y ivacaftor, nuevamente para recordar, es la asociación de un potenciador con un corrector, ¿no? El corrector lo que hacía era corregir la proteína defectuosa, que la proteína llegara a la membrana, y el potenciador lo que hacía era aumentar la apertura para el mejor funcionamiento. Lo que demostraban los estudios que se habían hecho con esta droga eran, bueno, este escaso aumento de la función pulmonar, sí había un aumento en el índice de masa corporal, sí mejoraba el dominio respiratorio de la calidad de vida y sí había un 40% de disminución en. Nuevamente parecía que los pacientes merecían la prueba con este tratamiento. Y al poco tiempo de su aprobación por la FDA, pasa que en Argentina se empieza a fabricar esta droga, lo cual nos amplía muchísimo la posibilidad de ofrecer este tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Entonces,
con el correr del tiempo fuimos incluyendo cada vez más pacientes y finalmente decidimos como recolectar los datos que habíamos tenido con esta droga para poder compartir con otros países en los que por ahí todavía no tienen acceso a la triple terapia y sí tienen acceso a la doble terapia, porque nos pareció que fue una buena droga y una buena decisión haber empezado a utilizarla en los pacientes, ¿no? Bueno, y entonces hicimos este estudio en el hospital para ver la evolución clínico-funcional de los pacientes que recibían esta terapia. Lo que hicimos fue evaluar los 12 meses, hacer una valoración dentro de los 12 meses previos al inicio del tratamiento y después poder evaluar los 6, 12, 18 y 24 meses posteriores a su implementación. Lo que nos pasó es que en el medio muchos pacientes cambiaron otras drogas, eh, o alguno tuvo que abandonar, un paciente tuvo que abandonar porque ya no podía tomarlo. Entonces, bueno, por ahí la cantidad de pacientes que finalmente logramos incluir en el estudio no fueron demasiados, y lo que nos pasó es que a los 24 meses llegaron pocos pacientes. Bueno, también por esto, ¿no? Porque en el camino fueron apareciendo otros tratamientos. Pero un poco para contarles qué pasó con estos pacientes, de los 13 pacientes que quedaron incluidos dentro del trabajo, 7 eran de sexo masculinos, la edad del inicio del tratamiento era de 13 años. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo basal previo al tratamiento era de 61,2, el índice de 0,4. 4 pacientes tenían infección por estafilococo meticilino resistente y 4 pacientes por pseudomonas aeruginosa. Un paciente estaba trasplantado del hígado y un paciente tenía insuficiencia respiratoria. Bueno, lo que podemos ver que nos pasó con el BES es que, como dijimos, previo al tratamiento, la mediana era de 61,2, y lo que pudimos observar es que había una mejora del BEF con el correr de los meses, ¿sí? En los primeros 6 meses el aumento fue de 1,8, a los 12 meses bajó un poquito, 0,5, y lo que vimos es que a los 24 meses, si bien nos quedaron menos pacientes, fueron 5 pacientes los que llegaron a los 24 meses, ahí pudimos ver una mejoría del 15%. Por supuesto con la limitante de que fueron menos pacientes los que habían tenido, pero algunos pacientes realmente se beneficiaron con el uso. Sí fue característica también el aumento de peso. Podemos observar en el Z-score del índice de masa, el índice de masa corporal, cómo fue aumentando entre los 6 meses y los 24 meses post-tratamiento. Lo que fue muy, muy, muy significativo es el uso de antibióticos, tanto vía oral como en intravenoso, tuvo una reducción muy notable. De hecho, los pacientes que estaban en tratamiento a los 12 y a los 24 meses no requirieron ningún tipo de tratamiento endovenoso, y los antibióticos vía orales también se vieron en reducción. Y el test del sudor, si bien bajaban los valores de test del sudor, no lograba una normalización como nos había pasado previamente con el IVACAP. Pero bueno, la verdad que en esta serie de pacientes que nosotros tratamos con Lumacaftor e Ivacaftor, pudimos notar una mejoría de la función pulmonar, del puntaje Z del índice de masa corporal, y bueno, sobre todo con el uso de antibióticos. Y con respecto a los efectos adversos, un solo paciente presentó aumento de las transaminasas y otro paciente presentó opacidad leve del cristalino, pero ninguno requirió suspender la medicación. Y un paciente, como les comenté, que tenía trasplante hepático, recibió la medicación, tuvo buena tolerancia y no presentó aumento de las transaminasas.
Después de la aparición del lumacaftor y bacaftor, aparece el tezacaftor y bacaftor, que en principio también era para delta F homocigotas, pero después es aprobado también para el uso de delta F y algunas otras mutaciones, ¿no? Entonces, también ampliaba más el espectro de pacientes que podían ser tratados. Bueno, estos son los estudios que aparecieron. Lo que podemos ver es que el cambio en la función pulmonar tampoco era muy importante clínicamente, era muy parecido a Ivacaftor perdón, a Lumacaftor y Ivacaftor. Y también los pacientes, bueno, tenían menos exacerbaciones respiratorias y tenían mejoría en lo nutricional. El tezacaftor y ivacaftor fue aprobado para mayores de 12 años en el 2018 y en el 2019 ya aparece la triple, entonces a nosotros nos quedaron algunos pacientes en tratamiento en ese momento, pero la verdad es que no logramos tener mucha cantidad de pacientes que recibieran esta medicación. Y ahora les quiero contar un poco de este segundo caso clínico, que fue nuestro primer paciente con triple terapia. Y era un paciente con un diagnóstico tardío, que se diagnosticó por síntomas, tenía desnutrición, tenía síntomas respiratorios, contexto patológico, sin molecular delta heterozigota. Nuestro paciente, los primeros años había estado muy bien nutricionalmente y respiratoriamente, tenía pocos síntomas. Recién en el 2009 empieza con alguna internación aislada, había tenido rescates de su hormona, que también había erradicado en un principio, después tuvo una infección crónica y usaba alternos. Eh, pero la verdad es que los primeros años era un paciente que estaba bastante estable. Podemos ver que en el 2009 había tenido internación, que recién se repite en el 2013 y en el 2017 es cuando empieza ya a tener exacerbaciones más frecuentes y empezamos a tener dificultades en el crecimiento, tenía baja talla, tenía bajo peso, nos costaba mucho el seguimiento nutricional y nos costaba mucho ya mantenerlo estable desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Y en los últimos años, entre el 2017 y el 2020, la verdad es que las exacerbaciones eran muy frecuentes, tenía inflamaciones, pero requería antibióticos vía oral muy frecuente. Y además empezamos a tener una disminución del volumen respiratorio forzado del primer segundo muy significativa. Vemos que en el 2016 tenía un 84% en el 2017 y en los últimos años con estas exacerbaciones empezamos a notar una caída muy significativa, llegando a abril del 2020 con 39% de menos. Y la evolución nutricional también era muy desfavorable. Y a los 10 años comienza con una curva de tolerancia oral a la glucosa alterada. A los 11 años ya tenía diabetes con requerimientos de insulina. Y este tratamiento con insulina era cada vez más dificultoso. A los 12 años ya requería altas dosis de insulina, con múltiples dosis, era muy difícil controlarlo. Y en el 2018 se le coloca una bomba de insulina por lo dificultoso que estaba haciendo el tratamiento hasta ese. La verdad es que con esa caída de la función pulmonar, un paciente diabético muy difícil de tratar, eh, nutricionalmente muy comprometido, ya no nos quedaban muchas opciones terapéuticas. En el 2019, a fines del 2019, la FDA había aprobado el uso de la triple terapia. Nuevamente nos pasaba este dilema, ¿no? Del costo de la medicación, del acceso, que el paciente tenía que tener una obra social, pedirlo como uso compasivo y demás. Pero ya la verdad es que con este paciente no teníamos muchas posibilidades, porque teníamos que empezar a pensar en un trasplante o empezar a pensar en cuidados paliativos,
o en la magia, ¿no? Y elegimos la magia porque, como les dije, ya había sido aprobada por la FDA, teníamos la posibilidad de pedirlo, y la verdad es que la triple terapia había demostrado mejoría franca en todas las variables que se habían analizado, ¿no? Una mejoría del BEF muy significativa en los síntomas respiratorios, en las exacerbaciones y en el índice de masa. Esta terapia se había aprobado para los pacientes Delta F508 heterocigotas y además bueno, para algunas mutaciones más, que son muchas al día de hoy, que se pueden verificar en la página de la medicación, ¿no? Uno puede buscar y saber si su paciente es candidato o no al uso del tratamiento. Bueno, y como les dije, ya se habían presentado estudios en los que la mejoría de la función pulmonar era muy significativa. Podíamos ver que había un aumento casi del 15%. Y también había una disminución de las exacerbaciones respiratorias, de los tratamientos endovenosos y de la estadía en el hospital para el tratamiento de estas exacerbaciones, ¿no? Y fue así que decidimos solicitar la triple terapia, que lleva un tiempo, que lleva aprobaciones, que acá en Argentina la ANMAT tiene que aprobar su importación, bueno, la obra social tiene que aceptar comprarla y demás, nos llevó un tiempo conseguir la medicación, pero en junio del 2020, en plena pandemia además, nuestro paciente empieza a recibir la medicación. Y lo que podemos ver es que enseguida tuvo una mejora significativa de la función pulmonar que la mantuvo en el tiempo. Ya actualmente no está más con nosotros el paciente porque creció, tiene más de 18 años, fue transferido a un centro de adultos, pero sabemos de él y sabemos que su función pulmonar sigue súper estable. Era un chico que cuando era chiquito hacía mucha actividad física, disfrutaba mucho hacerla, le gustaba mucho y la verdad es que en los últimos años con ese deterioro que tenía no podía correr, no podía compartir tiempo con sus amigos y demás. Y cuando empezó con la triple terapia, empezó de nuevo a entrenar, tanto que hace poco me encontré con el papá de él y me dijo que está pensando en hacer el profesorado de educación física para que se den una idea de lo bien que está en la actualidad. Y lo que nos pasó también es que desde que empezó a usar la triple terapia, eh, su peso mejoró muchísimo, su índice de masa corporal mejoró muchísimo y además mejoró la diabetes. Si bien sigue requiriendo insulina, se pudo retirar la bomba y, bueno, y él puede controlarla eh, con el uso de insulina simplemente. Así que bueno, ese fue nuestro disparador y realmente ver el cambio tan rápido y tan notorio que tuvo nuestro paciente, bueno, nos hizo pensar que todos los pacientes tenían que ser candidatos a empezar con esta medicación, ¿no? No era fácil porque no todos tenían acceso a las obras sociales o a poder pedir la medicación o demás, eh, pero bueno, lo que tuvimos a favor es que ya en el 2021 eh, pudimos tener en Argentina una copia de fabricación nacional que es bastante más barata y bastante más accesible para todos los pacientes, entonces de a poco fuimos incluyendo una gran cantidad de pacientes, ¿no? Y esto es un poco lo que les contaba antes, nosotros tenemos 180 pacientes en seguimiento, y de esos 180 pacientes, 146 pacientes tienen delta F en alguno de sus alelos. Entonces, tenemos muchos pacientes que podrían ser candidatos para esta medicación. Y de esos 146 pacientes, 130 pacientes son mayores de 2 años, 97 pacientes son mayores de 6 años, y actualmente tenemos 70 pacientes en tratamiento. Los pacientes van aumentando porque
todas las semanas o cada 15 días tenemos algún paciente que empieza a tomar la medicación, ¿sí? Entonces, existen moduladores de fabricación nacional en Argentina para pacientes mayores de 6 años. Entre los 2 años y los 5 años lo podemos ingresar al país con el mismo dilema de todos los pacientes anteriores, que su costo es mucho mayor, hay que pedirlo, lo tienen que ingresar, solo lo pueden tener pacientes que tienen algún tipo de obra social o prepaga en la Argentina. De todos nuestros pacientes, los que recibían Lumacaftor y Bacaftor o Tezacaftor y Bacaftor, todos han cambiado a la triple terapia. Tenemos algunos pacientes en tratamiento con Ivacaftor. Y en 2 oportunidades se ha solicitado la triple terapia como vía de excepción en pacientes que no tenían delta F ni ninguna mutación para la que pudiera usarse, que eran pacientes en lista de trasplante. La verdad es que no hemos tenido mucha respuesta, lo hemos solicitado en función de decir, bueno, el paciente lo recibe, evaluamos la respuesta que tiene, si tiene beneficios y después se continúa. Pero bueno, no hemos tenido grandes respuestas. Uno de esos pacientes está actualmente cumpliendo su primer mes, así que bueno, todavía nos tomaremos un tiempo más para ver qué es lo que pasa. Y un poco les quería contar algunos pacientes que ya han cumplido 1 año de tratamiento que hemos estado analizando. Acá podemos ver que evaluamos 28 pacientes que ya hayan cumplido 1 año entero de tratamiento. La edad de inicio del tratamiento fue de 13,3 años. Por supuesto que primero incluimos pacientes que eran mayores de 12 años porque era lo que era de más fácil acceso. Sí teníamos pacientes entre 6 y 12 años que lo pedíamos afuera porque eran pacientes graves que nos parecía que necesitaban rápidamente la medicación. Cuando aparecen en Argentina los moduladores para mayores de 6 años, bueno, empezaron a recibir la que se comercializa actualmente acá en Argentina, ¿no? Bueno, de estos pacientes, el 43% eran homocigotas para delta F508, el 89% tenían insuficiencia pancreática, el Z-score de índice de masa corporal, la mediana era de menos 0,27, la mediana del BEF era de 81 y 11 pacientes venían usando previamente otro módulo. Bueno, le hicimos test del sudor pretratamiento y posttratamiento a estos pacientes dentro de los 3 primeros meses de inicio del tratamiento y lo que vimos era una reducción del 53%, a diferencia de lo que nos había pasado con el Lumacaftor y Bacaftor, los pacientes realmente disminuían a menos de 60 el valor de test del sudor y lo que pudimos ver al primer mes de tratamiento es una mejoría en la función pulmonar marcada y que se mantuvo después al cumplir 1 año de tratamiento. Acá, bueno, le agradezco a Ariel Agustino que me compartió un poco los datos del trabajo que venimos haciendo entre todo el equipo. Y acá lo que podemos ver es la evolución de las variables, ¿no? De función pancreática, antropométrica y composición corporal que estuvo ella haciendo en los pacientes, ¿no? Medir un poco eh, la masa grasa, la masa libre de grasa y demás. Y bueno, lo que vimos fue que el cambio de función pulmonar y el test del sudor eran francamente significativos, fue lo que más mejoraban los pacientes. Y lo que encontramos es que el índice de masa corporal en los primeros 6 meses sí mejoraba, pero al año ya no era significativo el cambio. Eh, todas las demás variables que se estudiaron, la verdad es que no se encontró diferencia significativa. Incluso también comparamos eh, dosaje de vitaminas liposolubles y demás, y no hemos encontrado grandes diferencias, y ningún paciente tuvo hipervitaminosis, y ningún paciente tampoco tuvo cambios en los valores de las tasas, ¿no? Ningún paciente se volvió suficiente pancreático. Sí, nos pasó que necesitaban menos cantidad de enzimas o que podían controlar un poco más eso, pero ninguno ha cambiado. Ninguno ha pasado a ser suficiente pancreático, ¿no? Y si bien pasaba esto, que a los 12 meses los pacientes no tenían
variación significativa en el índice de masa corporal. Sí, lo que pudimos ver es que a los 12 meses había mayor cantidad de pacientes en el grupo no normopeso y menor cantidad de pacientes tanto en el grupo de bajo peso como en el de sobrepeso u obesidad, ¿no? Y eso sí era estadísticamente significativo, con lo cual ni se nos pusieron obesos los pacientes por tomar triple terapia, y sí han dejado de tener bajo peso muchos y han pasado a tener normopeso. Bueno, también, como estaba descrito, tuvimos una disminución en las exacerbaciones respiratorias. Son pocos los pacientes que se internan actualmente recibiendo triple terapia. La mayoría, por ahí si se internan es porque en algún momento se interrumpe eh, la toma de la triple terapia, pero porque tienen problemas para la adquisición, ¿no? Como la obra social se retrasa además y dejan de tomarlo y por ahí necesitan alguna internación, pero la verdad es que las exacerbaciones han bajado drásticamente. En este grupo de pacientes que evaluamos, tuvimos pocos efectos adversos. Un paciente tuvo erupción cutánea, un paciente tuvo depresión, un paciente tuvo CPK y un paciente tuvo elevación de transaminasas, que era un paciente que estaba que había recibido un trasplante de hígado y bueno, como interaccionan a veces también eh, con la terapia que reciben por su trasplante y demás, bueno, a veces es un poco complicado, pero la verdad es que se pudo manejar, se suspendió transitoriamente y después lo volvieron a iniciar y no han vuelto a repetir los efectos adversos. Ningún paciente ha tenido que suspender el tratamiento. Sí nos pasó que en los pacientes más chiquitos, entre el grupo de 6 a 12 años que empezaron a recibir la terapia, tuvimos muchos pacientes con erupción cutánea que tuvimos que suspender transitoriamente y después por ahí empezaron a tomar día por medio hasta que pudieron reanudar las tomas habituales. La verdad es que al día de hoy ningún paciente que ha empezado con triple terapia lo ha tenido que suspender por ninguna. Y los datos para nosotros son excelentes, todo es beneficio, pero por ahí lo más importante y lo que quería compartir un poco con ustedes era qué decían nuestros pacientes desde que habían empezado a tomar la triple terapia, ¿no? Y acá está Juli, que fue nuestra primera paciente en recibir algún modulador, que recibió el Ivacaftor y que ahora, por supuesto, está con la triple terapia. Desde que toma la triple terapia sí ha mejorado su función pulmonar. Eh, bueno, y le pedimos a Juli que nos cuente qué pensaba ella o qué sentía desde que había empezado y nos dijo, con la triple terapia el cambio fue en muchos aspectos, no solo mejoré el aspecto digestivo, sino que dejé de tener tos recurrente y comencé a respirar mejor por la nariz. Sentía el aire entrar hasta mis pulmones, cosa que antes era difícil. Además recuperé el apetito y sobre todo el gusto de las comidas, que muchas veces se perdía el sabor por el mismo moco. Pude correr sin agotarme y pude respirar hondo y disfrutar de eso, casi como si me olvidara que la enfermedad sigue estando. Agradezco los avances de la ciencia y de mis médicos por cuidarme y descubrir terapias que logran que tenga una mejor calidad de vida. También le preguntamos a la mamá de Euge, que fue una de las primeras pacientes que tuvimos que pedir afuera la triple terapia porque era chiquita, y nos dijo, hemos notado una disminución notable en la cantidad de mocos, aumento en la capacidad respiratoria y resistencia aeróbica, aumento en la talla y muchísima más energía. Y la mamá de Jero, que Jero tiene 3 años y que estamos esperando que nos aprueben la medicación para él. Y ella nos dijo, el 26 de mayo de 2023 leí la noticia que Trikafta granulado era efectivo y seguro para la edad de Jero según la FDA. Me acuerdo que estaba trabajando, no pude contener las lágrimas. Mis compañeras de trabajo, sin entender del todo lo que esto significaba, lloraban conmigo. Hoy, sabiendo que estamos próximos a que Jero reciba la triple terapia, nos sentimos aliviados. Ya no todo depende de nosotros. Algo más, y muy efectivo, va a detener el avance de la enfermedad. Y por último, les quiero contar lo que nos dijo Santi, que le pedimos y nos decía 2 o 3 líneas del uso de la triple terapia. Y bueno, se explayó. Santi, cuando era más chico, fue sometido a un trasplante de hígado y ahora está con la triple terapia
Ha sido uno de los pacientes que ha tenido alteración de las transaminasas, pero se pudo controlar. En algún momento hubo que suspenderlo y la verdad es que se había puesto muy triste, pero rápidamente pudimos reiniciarlo y lo está tomando, ¿no? Y él nos dijo, la triple terapia fue un verdadero cambio en mi vida. Antes de comenzar con esta medicación, la tos constante que experimentaba me hacía sentir incómodo y como si estuviera incomodando a quienes me rodeaban. No tenía energía ni motivación para hacer las cosas que disfrutaba, pero desde que empecé con la triple terapia, mi tos desapareció por completo y finalmente me siento libre de participar en actividades y socializar sin preocupaciones. Esta medicación ha mejorado mi calidad de vida en todos los sentidos y me siento agradecido por poder experimentar esta nueva etapa en mi vida. Gracias a la triple terapia, ahora veo un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Antes la tos constante era una sombra que oscurecía mis aspiraciones y metas, pero hoy me siento renovado y con una actitud positiva hacia lo que viene. Espero aprovechar al máximo cada día, explorar nuevos horizontes y disfrutar de cada momento sin la preocupación constante de la tos. Estoy emocionado por las oportunidades que el futuro tiene reservadas para mí y esta medicación ha sido la llave para abrir esas puertas. Así que bueno, contarles un poco la evolución del uso de los moduladores en, en el registro de la Cystic Fibrosis Foundation, que tienen como más medido cómo fue evolucionando, pero esto, ¿no? Que desde el 2018 hasta ahora eh, cada vez más pacientes puedan recibir triple terapia y cada vez son menos los pacientes que no son elegibles ni por genotipo ni por edad. Y bueno, esperamos que esto se vaya acortando cada vez más y que todos nuestros pacientes puedan tener acceso a algún tratamiento, ¿no? Y con el uso de moduladores, por supuesto que ha mejorado sustancialmente la función pulmonar y la sobrevida de nuestros pacientes, que seguramente va a ir aumentando mucho más de acá en adelante. Y esta es una buena noticia para todos los que estamos acá en Argentina, es que desde el 4 de julio el Ministerio de Salud incorporó la triple terapia, eh, todos los modulares en realidad, pero el 4 de julio se incorpora la triple terapia a los botiquines con medicamentos esenciales para el tratamiento de la fibrosis quística en todo el país, lo que significa que todos los pacientes, independientemente de que tengan o no tengan obra social, van a poder recibir esta medicación. Al día de hoy la están recibiendo todos los chicos mayores de 12 años, pero bueno, se espera que pronto la puedan usar chicos de 6 años y esperemos que en algún momento todos los pacientes puedan tener acceso a la medicación. Bueno, y para finalizar, resumir un poquito esto, los modulares han demostrado ser una herramienta poderosa en el tratamiento de la fibrosis quística. Hemos recorrido un importante camino desde la aparición del Ivacaftor hasta la actualidad. Nuevos tratamientos que alcancen a todos los pacientes, a todos los tipos de mutaciones y hasta la cura definitiva será así, seguramente nuestro siguiente paso. Y bueno, esta reflexión, ¿no? Que las barreras económicas no deberían ser un obstáculo para que las personas reciban el tratamiento. Es esencial que los sistemas de atención médica, los gobiernos, las organizaciones de salud y la comunidad en general se comprometan a garantizar que los moduladores y otros tratamientos para el FQ estén disponibles y accesibles para todos. Agradecer a todo el equipo con el que trabajo en la atención de los pacientes FQ, porque esto lo hicimos entre todos atendemos a los pacientes y juntamos los datos y partimos. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención y dejarles mi mail y el mail del equipo del Garrahan, porque a nosotros nos pasa muchas veces que tenemos dudas o aparece algún efecto adverso o aparece alguna cosa o algún paciente que no sabemos bien cómo manejar. Y bueno, compartiendo entre todos las diferentes experiencias, creo que logramos que nuestros pacientes estén cada vez mejor. Así que bueno, muchas gracias y compartimos las preguntas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Hilda, por esta excelente presentación. La verdad que es muy bueno tener una experiencia de un país cercano. Ustedes que tienen un montón de pacientes en el Garrahan,
Y bueno, ahora viene la sesión de preguntas. Si quieren hacer preguntas, las pueden enviar a través del link. Acá hay una pregunta que llegó de Marianela Bonini y dice, ¿cuáles son las contraindicaciones para administrar la triple terapia? Bueno, hola a todos. Gracias, Leti, por la presentación. En realidad no creo que haya grandes contradicciones. Sí, por supuesto que si hay una reacción adversa severa o hay algún efecto adverso como depresión inmanejable o alguna de esas cosas, uno no la daría. En general, al principio, cuando empezaron estas medicaciones, se hablaba de si se podía usar en pacientes que tuvieran compromiso hepático o que tuvieran trasplante hepático, además, pero bueno, les he mostrado resultados de pacientes que tenían trasplante hepático y han recibido la medicación, así que no es que haya una contraindicación o que nosotros, digamos, este paciente no lo puede recibir. Por supuesto que los que tienen trasplante de pulmón no son candidatos a recibir la triple terapia, pero por demás no hemos tenido pacientes que no pudieran acceder por algo orgánico que tuvieran. Los efectos adversos más frecuentes están relacionados con, bueno, con el compromiso hepático, por ahí con cataratas oculares o con cambios en la presión arterial. Entonces uno tiene como que medir eso antes de iniciar la terapéutica, pero no nos ha pasado que que algún paciente no pudiera recibir el tratamiento. Otra pregunta es que, ¿cuánto tiempo después de iniciada la triple terapia sugieren controlar con test del sudor? Bueno, en realidad está ya descrito y avalado que los pacientes van a mejorar el test del sudor, ¿no? Uno lo puede hacer como medida objetiva para saber que el paciente está teniendo resultado, o sea que el CFTR está funcionando porque mejora el test del sudor. En general, lo que dice la bibliografía es que a los 15 días de iniciar el tratamiento, el test del sudor se modifica, pero no creo que sea indispensable para el seguimiento. Si uno no le puede realizar un test del sudor y el paciente mejora la función pulmonar y mejora la sintomatología, es suficiente también, ¿no? Pero está escrito que a los 15 días de vida uno ya vería cambios en el resultado del test del sudor. Esta es una pregunta mía, Hilda. ¿Tienen experiencia algún paciente con compromiso importante de la función pulmonar que no haya tenido respuesta desde el punto de vista respiratorio, sí en el cambio del test del sudor? Tengo una paciente que lleva 3 meses y la verdad es que no he visto respuesta, al contrario, se ha hospitalizado más veces de lo habitual, pero el test del sudor se normalizó. Bueno, en realidad, acá en los datos que yo les mostré como los pacientes en general. Tenemos pocos pacientes en el centro hoy por hoy que tengan menos de 40% de BEF, pero sí es cierto que los pacientes que tienen mayor compromiso son los que menos respuesta tienen, incluso en la mejoría de la función pulmonar, ¿no? Nosotros vemos que los pacientes mejoran un 15, un 20% de la función pulmonar, pero los que están más graves mejoran mucho menos. Lo que no hemos notado es que no mejoran las exacerbaciones. En general, todos nuestros pacientes que están bajo tratamiento dejan de tener exacerbaciones frecuentes o casi no tienen internaciones. Pero bueno, si el test del sudor se normalizó, la droga está haciendo efecto y por ahí tiene compromiso eh, marcado y es lo que hace que no te aumente la función pulmonar. Habría que evaluar. Muchas veces nos pasa a nosotros que notamos que por ahí la mejoría no es tan marcada y cuando empezamos a investigar el paciente no la está tomando adecuadamente, no ingiere las grasas suficientes para que se absorba bien la medicación. O sea, bueno, evaluar un montón de situaciones y en los pacientes graves ver si mantienen el tratamiento habitual, porque muchas veces pasa eso, los pacientes empiezan a tomar la medicación y lo primero que sienten es que no tienen más secreciones y al no tener más secreciones dejan de hacer sus nebulizaciones, su terapia respiratoria y los pacientes graves no deberían dejar de hacerla. Entonces a veces eso hace que los pacientes continúen con síntomas o no mejoren tanto. Otra pregunta y es que dice, en el caso de reacción alérgica a la triple terapia, ¿cuándo uno decide suspender? ¿Cómo sería la mejor fórmula de reinicio progresiva? Bueno, eso nos genera mucho problema, no, pero las mismas dudas creo que nos generan a todos qué hacer, si suspender, si no suspender, cómo seguir y demás.
nos ha pasado que al principio, por ahí, cuando apareció un efecto adverso, uno le consultaba al otro y te pasó esto, y qué hiciste, y cómo lo manejaste, porque no es que esté tan protocolizado qué hacer cuando pasa eso. Lo que sí vimos es que todos los pacientes que tuvimos algún efecto adverso, que no podíamos reiniciar a dosis completa, por ahí estamos usando día por medio la medicación y la verdad es que mantenemos muy buenos resultados usando la medicación día por medio. Y lo que hacemos en general es suspender el tratamiento, ver que el paciente vuelva a estar como estaba previo, depende del efecto adverso, ¿no? Pero las erupciones cutáneas que son muy frecuentes, lo que hacemos es suspender la medicación, darle un tratamiento para la reacción que tuvo, y una vez que el paciente está bien y está en condiciones, no tiene más lesiones en piel, reiniciamos día por medio. Y por ahí nos mantenemos una semana, 15 días, día por medio, y después aumentamos a dosis total y vamos viendo qué pasa. En general nos ha pasado eso, no hemos tenido grandes efectos adversos. Una paciente que había empezado a tomarla, hizo eh, una urticaria severa, que fue la que por ahí más nos costó, porque nos llevó mucho tiempo de tratamiento, liberar las lesiones, o sea, que la paciente estuviera totalmente asintomática, y al recomenzar eh, nos preocupaba. Incluso interconsultores que han evaluado a la paciente y demás sugerían reiniciar la terapia con la paciente internada para ver si hacía algún tipo de anafilaxia a la medicación. Y bueno, esa paciente se siguió en un servicio de alergia y demás, y se fue probando como en un hospital de día la medicación, y la verdad es que la recibió y ahora la recibe sin ningún problema. Pero bueno, la experiencia de haber tenido varias reacciones adversas es que nos hace, bueno, ahora empiezo de esta manera y veo, y a la semana voy siguiendo, pero no es que esté protocolizado cómo seguir. De hecho, hay centros de adultos en los que he charlado esta situación, y por ahí ellos lo que hacen es no suspender y dejar un antihistamínico fijo, y el paciente recibe el antihistamínico junto con la triple terapia, y bueno, ir viendo. Por ahí el efecto adverso que más nos preocupó fue en nuestro paciente con un trasplante de hígado que aumenta las transaminasas. Bueno, eso sí como que te lleva a rápidamente suspender hasta ver cómo lo evaluás, y bueno, ir muy de a poco también para no comprometer ese órgano trasplantado. Pero bueno. Y la otra pregunta es que con el uso de triple terapia se ha demostrado efecto en la erradicación de infección por pseudomonas, de infección crónica. Bueno, no quise poner nada de eso porque es un trabajo que estuvimos haciendo también con los pacientes, que se va a presentar ahora en Solanep, entonces no quería como anticipar los resultados. Pero bueno, hay diferentes estudios en diferentes lugares del mundo también que dicen que podría disminuir la colonización bacteriana el uso de la triple terapia. Lo que sí baja drásticamente son las secreciones del paciente. No sé si a ustedes les pasan a los pacientes que tienen que tomar muestras, ya se hace como bastante más dificultoso una vez que empiezan con la triple terapia. Y después, la verdad es que hemos visto menos bacterias en los cultivos de los pacientes. Bueno, te quería preguntar si ustedes partieron con Trikafta y Ujú. después se cambiaron a la triple terapia argentina. Sí, algunos pacientes. Entonces, tienen la experiencia de pacientes que partieron con Trikafta y después los cambiaron a triple terapia. O sea, ¿tienen manera de comparar el original? Tenemos, Ya. tenemos, pero no lo hicimos. No, o sea, no nos hemos tomado el trabajo de medir esos datos y de comparar. La realidad es que tenemos muy buenos resultados con la terapéutica actual. A nosotros nos pasó que no es que estaba la opción de seguir con una o seguir con la otra, ¿no? En general, las obras sociales que financian la medicación dicen, hay una acá en Argentina, yo de afuera no te la traigo. Uno puede hacer, siempre hay recursos legales por los cuales podría seguir pidiendo una, pero bueno, es entrar en un problema por ahí, ¿no? Entonces,
aceptamos la posibilidad de tratar a los pacientes con esto y estos resultados que tenemos, bueno, nos hablan de que la medicación es efectiva, o sea, estamos contentos con con que todos los pacientes puedan tener acceso a la medicación. No, no, no hemos hecho ningún estudio particular en ver qué resultados tenemos con uno o con otro. Para nosotros hoy por hoy es como lo mismo, qué sé yo, no lo hicimos. Sí, es cierto que cuando no hay dosis para las edades que queremos, no queda otra que pedirlo fuera, sabiendo que es más costoso y que hay que importarlo, pero bueno, es la posibilidad que tiene el paciente de acceder a la medicación. Y otra cosa que te quería preguntar es que me llamó la atención que lo que presentaste de Lumacaftor y Bacaftor, de ustedes, del hospital, ¿vieron mejores resultados a nivel de función pulmonar que lo que está Lo que reportado en está la literatura? Más de un 10 y en la literatura es como un 4, un 5. cuatro. Exacto. Eso es lo que quise remarcar un poco, que son muy poquitos pacientes, porque nosotros arrancamos por ahí con 19 pacientes, nos quedaron 13 y a los 24 meses solo llegaron 5 pacientes y esos pacientes mostraron mejoría en la función pulmonar, como a largo plazo. La verdad es que una posibilidad es que los chicos, al estar estables durante 2 años, no tener exacerbaciones, porque las exacerbaciones pasaron a cero de esos pacientes, bueno, tengan mejoría de la función pulmonar. Es como inexplicable, pero lo que queríamos recalcar más que nada con el trabajo ese es que eh, si uno no tiene acceso a la triple terapia, la doble terapia, también es una posibilidad. O sea, uno diría, bueno, pero si accedo a la doble, ¿por qué no accedo a la triple? Pero la verdad es que en Latinoamérica hay países en los que no se puede conseguir la triple y sí se puede conseguir la doble. Entonces, para esos lugares donde sí se consigue, es una buena opción. Obviamente que no tiene nada que ver con la triple terapia porque los resultados son francamente diferentes. Lo mismo el test del sudor baja, hay una reducción, pero sigue siendo patológico con el Lumacaftor. En cambio, con la triple terapia se normaliza. Eh, entonces, bueno, no hay comparación, pero a nosotros nos pareció que con esos resultados que tuvimos, eh, era una buena opción poder hacerlo, sobre todo las exacerbaciones, ¿no? Los pacientes pasaron a tener cero exacerbación. La función pulmonar nos dio más alta, pero bueno, es lo que digo, pasamos de 13 a 5 pacientes, ¿no? Estadísticamente por ahí no es lo correcto, pero bueno, yo les muestro los resultados que tuvimos. ¿Qué protocolo usan de seguimiento? Se basan en el canadiense, los controlan más o menos lo que dicen, como que al mes, a los 3 meses, el test del sudor, a los 3, y después más adelante hacen ese estilo. Exacto. Lo que hacemos es, el paciente empieza, hacemos estudios previos, el paciente empieza con la triple terapia, después vienen a control el primer mes, al tercer mes, cada 3 meses el primer año, y después, bueno, después del año los pacientes vienen a control cada 3 meses, pero ya no hacemos todos los estudios, ¿no? Y lo que hacemos previo y posterior es evaluar el fondo de ojo para ver que no provoque cataratas o opacidad del cristalino. Le hacemos análisis de sangre el primer año al mes y cada 3 meses para evaluar la función hepática. Y después ya sí, seguimos. Lo que está indicado por la droga, o sea, por los creadores de la droga, tienen pautado qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que medir, ¿no? Medir la presión arterial, medir eh, algunas cosas. Después también es cierto que hemos medido algunas cosas extras en función de evaluar estos resultados que les mostré, ¿no? ¿Qué pasaba con las vitaminas liposolubles? ¿Qué pasaba con la elastasa? Uno no tiene que pedir esas cosas, pero bueno, teníamos la duda de qué pasaba, porque algunos pacientes, Julieta, que es el caso que mostré, que la nombré, pero ella me recontra autoriza a que la muestre siempre porque ella quiere compartir todos sus datos. Eh, Cuando empezó con la triple terapia, no se volvió suficiente pancreática, pero sus valores de las tasas mejoraron y la verdad es que disminuyó mucho la cantidad de enzimas que requería diariamente. Entonces, bueno, hubo algunas mediciones que hicimos al principio como para ver qué pasaba, pero eh, como por protocolo hacemos lo que dice el productor de la droga que hay que medir para ver los efectos adversos.
Bueno, voy a leer una preguntita más. La doctora Lina Bosa dice que ya hay experiencia con media dosis y los pacientes han tenido buen resultado. ¿Por qué no partir con media dosis y ver para ahorrar costos? Sí, se está estudiando. Hay un montón de reportes que dicen que media dosis sería igual de efectivo, pero bueno, por ahora no es que esté protocolizado. Me imagino que sí, que en algún momento, si realmente es efectivo, se tomará como media dosis. Pero bueno, eso tiene que venir como del, del fabricante o de quien hace la droga y quien hace los estudios correctamente documentado. Pero sí, es cierto que ya hay eh, varios reportes de que media dosis sería igual de efectivo y lo que les digo es nuestra experiencia personal en pacientes que han tenido efectos adversos y que con media dosis tenemos los mismos resultados, se mantienen bastante estables. Hay una pregunta, dice que si sale el examen genético negativo, pero dos test del sudor son positivos, en ese caso lo toman como fibrosis quística, ¿se podría usar la triple terapia? No, porque la triple terapia tiene indicaciones precisas para delta F508 homocigota o delta F heterocigota o algunas mutaciones extras que figuran, bueno, en la página, ¿no? Que son bastantes y no las recuerdo, pero tiene indicaciones precisas. Por eso les comentaba esto de que en nuestro grupo de pacientes hay pacientes que no tienen ninguna mutación para la que serviría la triple terapia y sin embargo eh, estaban muy graves, por ahí en lista de trasplante y demás, entonces como vía de excepción se solicita la triple terapia para probarlo, porque ¿qué pasa con estas medicaciones? Se hacen los estudios, se prueban en las diferentes mutaciones y se van agregando mutaciones nuevas en las que uno ve que tienen o no respuesta, pero hay mutaciones que son tan raras que no hay suficientes datos como para decir sirve o no sirve. Uno sabe que el delta F es una mutación de tipo 2 que necesita como la corrección en la formación de la proteína y que después llega a la membrana y el ivacaftor actúa potenciando. Entonces, bueno, más o menos sabe que si hay mutaciones del mismo estilo podría servir. Uno no se lo va a poner a un G542X donde no hay proteína funcionante. Si es homocigota, no tendría ningún sentido, pero por ahí hay otras mutaciones en las que uno puede decir, bueno, como vía de excepción puedo utilizarlo y evaluar la respuesta. O sea, uno se compromete realmente a decir, bueno, yo voy a evaluar objetivamente esto, esto y esto y voy a ver qué resultado tengo. Pero cuando uno tiene una secuenciación negativa como primera opción, no. O sea, sí sería fibroquístico si tiene dos test del sudor positivos, porque sabemos que incluso en la secuenciación hay partes del gen que no estudia, entonces uno puede tener una secuenciación negativa, eh, pero no tendría indicación de triple terapia. Después, si uno lo pide como vía de excepción y funciona, bueno, es otra historia que viene por otro lado y bueno, y la suerte que tenga, ¿no? Porque nosotros lo hemos pedido a la obra social acá en Argentina y la obra social ha accedido a hacer esta prueba, pero bueno, desconozco cómo es en Chile, cómo se consigue la medicación y desconozco cómo va a ser a partir de ahora, que es lo que les comenté antes, que es el Ministerio de Salud quien se hace cargo de financiar la medicación para todos los pacientes. Entonces, bueno, ahora por ahí tendría que ser diferente el pedido, no sé, pero en principio la pregunta es no, tiene indicaciones precisas la triple terapia. Yo aclarar que obra social son las ISAPRES en Chile, les aclaro al público. Sí, sí, Eh, sí. y lo otro es con respecto al estudio genético este que es negativo, hay que ver qué tipo de estudio genético. Si es en Chile, que el panel de 55 mutaciones, hay un 50% de pacientes que va a dar negativo, en realidad lo que hay que hacer en Chile es un estudio genético ampliado. Entonces, si tenemos un Claro, paciente con fibrosis quística, hay que hacer un estudio genético ampliado o secuenciación. claro. ¿Sí? A eso me refería, que es, asumí que lo habían secuenciado completamente el gen, por eso No, dice estudio genético. Entonces, ok, acá en ok. Chile, lo que logras hacer acá, hay un panel de las 55 variantes genéticas más frecuentes de la raza blanca, Bueno, europeos, nórdicos, que no es la realidad chilena. Y lo hemos hablado, hemos invitado a Pablo Gravina también a hacer
webinar, y que en Argentina pasa un poco más, pero en Chile un poco menos. Así que en Chile hay que hacer por ahora estudio genético ampliado. Bueno, yo creo que... hay una última pregunta. Si se pueden fraccionar los comprimidos, las pastillas. No. Está descrito que no se pueden fraccionar. Ahora, excepciones tenemos todos. A nosotros nos pasan cosas insólitas con los pacientes. Eh, a veces hemos necesitado el tratamiento y hemos buscado cómo ayudar a alguien, cómo reemplazarlo y demás, y teníamos una dosis que no era la que necesitaba ese paciente y hemos fraccionado y demás, pero bueno, por indicación del fabricante, no se puede fraccionar. La pastilla se toma entera, así como viene, 2 a la mañana y 1 a la noche. Y lo que se Pero puede hacer, si no, es excepciones dar hacemos una. todo. ¿Cómo? Si no quiere bajar la dosis también, puede dar una en vez de Una, mañana. claro. Pero lo que pasa es que el Ivacaftor de la noche es en un solo comprimido el doble de dosis. Por eso digo que a veces hemos fraccionado y no es lo correcto y no es lo indicado, pero bueno, nos pasa a todos. Bueno, entonces vamos a terminar este muy interesante webinar, así que te agradecemos muchísimo, Hilda, por esta excelente charla. Tu presentación ha sido fantástica. También desde nuestra sociedad le agradecemos al Laboratorio Galénica por su apoyo en este webinar. Y por último, los dejamos invitados a participar del Congreso Chileno de Neumología Pediátrica. Este va a ser presencial, va a ser en Santiago, es desde el 19 al 21 de octubre y se pueden inscribir a través de la página web de la sociedad, que es la SOCHINE. Entonces, les agradecemos a todos por conectarse, a ti, Hilda, y nos vemos pronto. Bueno, gracias Leti, gracias a ustedes por conectarse.